Hola, bienvenido. Hoy explicaré un poco acerca de la ingeniería eléctrica. Te hablaré acerca de lo que hacen los ingenieros eléctricos, qué puedes hacer si decides que esta sea tu especialización, cuáles son las habilidades y conocimientos más necesarios para especializarse en la ingeniería eléctrica y cómo podemos aplicar los fundamentos de la ingeniería eléctrica en el mundo real. Un ingeniero eléctrico trabaja con electricidad todos los días, diseñando tus sistemas y haciendo reparaciones a todas las aplicaciones. Como persona especializada en la ingeniería eléctrica, estudiarás cómo funciona la electricidad, cómo es generada, cómo es utilizada. Trabajarás en el desarrollo y diseño de todo tipo de equipos electrónicos, lo que incluye sistemas de comunicación, reproductores MP3, sistemas GPS, el hardware de las computadoras, entre otros. Así que, la ingeniería eléctrica es la especialización correcta para ti. Estas son algunas de las habilidades que necesitas tener si decides estudiar este campo. Aquí aprenderás acerca de las fórmulas matemáticas y leyes de la física. Los cursos que encontrarás en esta especialización pueden incluir estadística, cálculo, análisis y diseño de circuitos, física, sistemas digitales, electrodinámica, redacción de informes técnicos para la ingeniería, tecnología de semiconductores y componentes eléctricos, etc. ¿Cómo puedes decidir si la ingeniería eléctrica es para ti? Si te gusta la matemática y la física, si tienes curiosidad por saber cómo funciona la electricidad, si te gusta armar y desarmar cosas, si quieres aprender cómo funcionan las computadoras, las estaciones inalámbricas, las plantas eléctricas o cualquier dispositivo eléctrico, o si te gusta la tecnología relacionada con este campo. A continuación se mostrarán algunos ejemplos de lo que puedes aprender en la especialización de ingeniería eléctrica. La electricidad llega a nuestros hogares a través del cableado eléctrico y se produce en plantas eléctricas de diferentes tipos, como lo son las plantas hidroeléctricas, las eólicas, solares, nucleares, geotérmicas, entre otras. Tenemos muchas formas de producir electricidad. Las máquinas que producen electricidad son llamadas generadores y en esencia utilizan la ley de inducción de Faraday como principio para generar electricidad. Esta ley indica que cualquier cambio en el campo magnético de la bobina producirá un voltaje o causará la inducción de una fuerza electromagnética en la bobina. Sin importar cómo se produzca el cambio, el voltaje será generado. El cambio podría ser producido variando la extensión del campo magnético, alejando o acercando un imán a la bobina, introduciendo o extrayendo la bobina del campo magnético, etc. La ley de Faraday de inducción electromagnética también es utilizada en las plantas hidroeléctricas, cuando el agua mueve las turbinas. Este movimiento creará el campo magnético dentro del generador y las bobinas crearán el campo eléctrico. En la vida real puedes utilizar la ley de Faraday para generar electricidad y para calcular o crear voltaje. Este es otro ejemplo de la ley de Faraday. Si utilizamos un núcleo de cobre y aplicamos 120 voltios a 60 Hz a la bobina, se producirá un gran campo magnético alterno. El campo magnético alternará 60 veces por segundo, debido a una corriente alterna o AC de la bobina del núcleo de cobre.
El campo magnético cambiante induce en la bobina el voltaje necesario para encender un bombillo, si se acerca lo suficiente. Cuando acercas el bombillo lo suficiente como para que se encienda, estás demostrando cómo funciona un transformador, el cual utiliza el campo magnético cambiante producido por la corriente en una bobina para inducir un voltaje en la segunda bobina. Este es un ejemplo de la ley de Faraday. Aquí podemos ver una demostración de la ley de Faraday. Si movemos la bobina lo suficientemente cerca del núcleo, el campo magnético cambiante inducirá en la bobina una fuerza magnética y el bombillo que está conectado a la bobina se encenderá. Mientras más rápido sea el cambio en el campo magnético, es decir, mientras más rápido alejemos o acerquemos la bobina del núcleo de hierro, se generará una mayor fuerza magnética en la bobina y el bombillo se encenderá con mayor intensidad. Algunas de las aplicaciones de la ley de Faraday en la vida real se pueden ver en la producción de generadores eléctricos, en las lámparas, en los medidores de flujos magnéticos, en los motores, en los inductores, en los transformadores, en la transferencia inalámbrica de energía, en los receptores de señales electrónicas, etc. En este ejemplo podemos ver el funcionamiento de una planta hidroeléctrica. Si el agua viene de la represa y mueve la turbina que está conectada a un generador, la turbina creará el campo magnético dentro del generador y el generador creará el campo eléctrico. En esta estación podemos ver el uso de la ley de Faraday porque la ley dice que un campo eléctrico se crea cuando un campo magnético sufre cambios a través del tiempo. Aquí podemos ver en esta imagen unos generadores eléctricos dentro de una planta hidroeléctrica. Un generador eléctrico utiliza energía mecánica para generar electricidad. Dentro del generador se encuentra una bobina cableada en un campo magnético. Cuando se utiliza el dispositivo, una corriente pasa por la bobina y la interacción entre la corriente y el campo magnético hace que la bobina gire, generando electricidad. Otro ejemplo son los generadores de corriente alterna o generadores AC, que utilizan la ley de inducción de Faraday para girar una bobina a una velocidad constante en un campo magnético para inducir una fuerza electromotriz. El área de la bobina y el campo magnético se mantienen constantes y como resultado se produce electricidad de corriente alterna. Esta es una corta introducción a la especialización de la ingeniería eléctrica. Hay mucho más por descubrir. Si te parece interesante este video, entonces ven y explora. Quién sabe, quizás tú seas el próximo Tesla.